Lectura del libro de Mormón, Mosía, capítulo 27. Mosía prohíbe la persecución y establece la igualdad. Alma, hijo y los 4 hijos de Mosía procuran destruir la iglesia. Se les aparece un ángel y les manda que abandonen su camino de maldad. Alma queda mudo. Todo el género humano debe nacer otra vez para lograr la salvación. Alma y los hijos de Mosía proclaman gratas nuevas aproximadamente 100 a 92 años antes de Cristo. Y sucedió que las persecuciones que los incrédulos infligían sobre la iglesia llegaron a ser tan graves que los de la iglesia empezaron a murmurar y a quejarse a los que dirigían concerniente al asunto, y ellos se quejaron a Alma, y Alma presentó el caso ante el rey de ellos, Mosía, y éste consultó con sus sacerdotes. Y aconteció que el rey Mosía envió una proclamación por todo el país de que ningún incrédulo debía perseguir a persona alguna que perteneciera a la iglesia de Dios. Y se estableció un estricto mandamiento de entre todas las iglesias de que no debía haber persecuciones entre ellos, que debía haber igualdad entre todos los hombres, que no permitieran que el orgullo ni la soberbia alterara su paz, que todo hombre estimara a su prójimo como a sí mismo, trabajando con sus propias manos para su sostén. Sí, y todos sus sacerdotes y maestros debían trabajar con sus propias manos para su sostén en todos los casos, salvo en otra enfermedad o de gran necesidad, y haciendo estas cosas abundaron en gracia de Dios, en la gracia de Dios. Y otra vez empezó a haber mucha paz en el país y la gente comenzó a ser muy numerosa y a esparcirse sobre la superficie de la tierra, así hacia el norte y hacia el sur, al este y al oeste, edificando grandes ciudades y aldeas en todas las partes de la tierra. Y el Señor los visitó y los hizo prosperar y llegaron a ser un pueblo numeroso y rico. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos y también se contaban entre ellos unos de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Imagínense qué tremendo. Alma era el profeta. Él era el que predicaba, él era el que llamaba al arrepentimiento, pero él tuvo su hijo, se llamaba Alma. Y este era un hombre malvado. Y dice que lisonjeó a muchos de los del pueblo y los indujo a que pecaran y que imitaran sus iniquidades. A veces podemos sentirnos abatidos y preocupados porque tal vez alguien de nuestra familia flaquea en el Evangelio. Pero, ¿debemos perder la fe? Veamos qué sigue pasando. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir a la iglesia de Dios, porque iba secretamente con los hijos de Mosía tratando de destruir la iglesia y descarriando al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey, pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí se les apareció un ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Imagínense. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo: Alma, levántate y acércate. Pues, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: esta es mi iglesia y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel: he aquí el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre. ¡Qué gran enseñanza! Muchas veces estamos dale y dale y dale y aconseja, pero el mejor consejo viene de arriba. Podemos nosotros orar por nuestros familiares y tener esa fe grande para que el Señor sea el que transforme sus corazones. No podemos nosotros estar sobre libre albedrío de los demás, pero Dios sí puede tocar sus corazones. Si oramos con fe, sus oraciones serán contestadas. Aquí dice de que el pueblo oraba para que este Alma y los hijos de Mosía se arrepintieran. Y dice también que las oraciones de Alma llegaron hasta los oídos de Dios.
Y dice, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Y la clave, ¿cuál es entonces? En nuestras vidas es la fe. Tengo la fe suficiente para ver cómo se transforma la vida, el corazón y el espíritu de mis seres amados. Puedo ver realmente cómo pueden allegarse al Señor a través del arrepentimiento, pero lo puedo ver porque eso se llama fe. Y cuando yo tengo esa fe tan grande que puedo verlo aún antes que pase, entonces el Señor obra los milagros. Y he aquí puedes ahora disipar el poder de Dios, pues he aquí no hace mi voz temblar la tierra y no me ves ante ti, y soy enviado de Dios. Y ahora te digo, ve y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi, y recuerda cuán grandes cosas él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre y él los ha libertado. Y ahora te digo, alma, sigue tu camino y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú por ti mismo quieras ser desechado. Y ahí vemos el libre albedrío que el hijo de Alma tenía, aunque dice cuando tú de ti mismo quieras ser desechado. Y sucedió que estas fueron las últimas palabras que el ángel habló a Alma y se fue. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez, porque grande fue su asombro, pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno que conmovió la tierra, y comprendieron que no había nada, sino el poder de Dios que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como que si fuera a partirse. Ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca. Así quedó tan débil que no pudo mover las manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sí hasta dejarlo tendido ante su padre. Y repitieron a su padre todo lo que les había sucedido, y su padre se regocijó, porque sabía que era el poder de Dios. E hizo que se reuniera una multitud para que presenciara lo que el Señor había hecho por su hijo y también por los que estaban con él. E hizo que se reunieran los sacerdotes y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar y también para que sus miembros recibieran su fuerza a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y la gloria de Dios. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, los miembros de Alma recobraron su fuerza y se puso de pie y comenzó a hablarles diciéndoles que se animaran. Porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo deban nacer otra vez, sin nacer de Dios, ser cambiados de un estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en hijos e hijas. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida, que seamos sus hijos, sus hijas. Me gusta lo que aquí dice. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres y toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sin nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en hijos e hijas, y así llegar a ser nuevas criaturas. Y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Os digo que de no ser así deberían ser desechados, y esto lo sé porque yo estaba a punto de ser desechado. No obstante, después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de la amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado, mas ahora para que
prevean que Él vendrá y que se acuerda de toda criatura que ha creado, Él se manifestará a todos. Si toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Si en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios. Y los que vivan sin Dios en el mundo, entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo, y se estremecerán y temblarán y se encogerán bajo la mirada de su ojo que todo lo penetra. Y aconteció que de allí en adelante Alma y los que estaban con él, cuando el ángel se les apareció, empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, proclamando a todo el pueblo todas las cosas que habían oído y visto, y predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos y golpeados por muchos de ellos. Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Y 4 de ellos eran los hijos de Mosía y se llamaban Amón, Aarón, Omner e Imni, y todos eran los nombres de los hijos de Mosía. Y viajaron por toda la tierra de Saraemla y entre todo el pueblo que se hallaba bajo el reinado del rey Mosía, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados, proclamando todas las cosas que habían visto y explicando las profecías y las escrituras a cuanto deseaban oírlo. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas del bien y declararon al pueblo que el Señor reina. Imagínense qué transformación más maravillosa, porque Alma y el pueblo habían estado orando por ellos, y ahora ellos, para poder restaurar todo el daño que habían hecho de andar predicando cosas contrarias al evangelio de Dios, ahora ellos predicaban ese evangelio de amor, de misericordia y de bondad. Ese momento sagrado en el cual ellos habían logrado un testimonio de las verdades del evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.